iglesia, prepárate en tu casa a alabar al Señor y declarar que Él es la luz que alumbra tu vida y tu familia y todo lo que haces. En el nombre de Jesús, amén. Prepárate desde tu casa, vamos a alabar a Dios. Todos juntos. 1, 2, 3, sí. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, oh, oh. Cristo, eres la luz del mundo, eres el sol de justicia que nunca deja de brillar. Sí, Señor, Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria, y esta generación se expone a tu luz. Y cada nación responde a tu voz. Las voces cantan. Sea la luz en ese lugar, sea la luz y todo se ordena. Sea la luz y hágase tu voluntad. Sea la luz en ese lugar, sea la luz y todo se ordena. Sea la luz y hágase tu voluntad con alegría. 1, 2, 3, sí. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Cristo, eres la luz del mundo, eres el sol de justicia que nunca deja de brillar. Siempre brillas, Dios. Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria, y esta generación se expone a tu luz. Y cada nación responde a tu voz. Prepárate y declara en tu casa. Sea la luz en ese lugar, sea la luz y todo se ordena. Sea la luz y hágase tu voluntad. Sea la luz en ese lugar, sea la luz y todo se ordena. Sea la luz y hágase tu voluntad, tu voluntad. 1, 2, 3, sí. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sí, Señor, tú eres la luz, mi Dios. Tú eres la luz que alumbra mi vida. Eres la luz que al mundo ilumina. Eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Dilo en casa. Tú eres la luz que alumbra mi vida. Eres la luz que al mundo ilumina. Eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. La luz que nos alumbra, Señor, eres tú. Solamente tú bastas para nosotros. Adora a Jesús en casa. Y ahí donde estás, dile: Señor, solamente tú bastas para mí.
Agradecidos con Dios por un día más de vida que nos ha regalado y con disposición para venir a alabar y adorar el nombre de nuestro Dios, pidiendo que su gracia, su paz y contentamiento llenen nuestro corazón.
Es mi deseo que en este día la paz de Dios reine con ustedes. Sí, amigos y amigas, prestemos nuestro corazón para oír la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro a los Romanos, capítulo 12, verso 12: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esta es una exhortación y animación a estar fortalecidos en la fe. Creo, mis amigos y amigas, que es necesario en estos tiempos en los cuales Dios ha hecho una pausa en la humanidad para que lo oigamos a Él y retomemos su palabra en su esencia y conocimiento de nuestro Dios y Señor Jesucristo, y evitar así las artimañas usadas por el enemigo para distraer a la iglesia del Señor y a su liderazgo. En este sentido, releyendo el Evangelio del apóstol Juan, vienen a mí dos preguntas a mi mente. Una, ¿de qué forma es el verbo la luz de los hombres? Y la otra pregunta es, ¿y en qué sentido es Cristo la luz de todo hombre que se halla sobre la faz de la tierra? Veamos, amigos, lo que nos aclara la palabra de Dios. El apóstol Juan declara que el Señor Jesús es la verdadera luz que alumbra todo el mundo. Eso lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice textualmente: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Íntimamente relacionada con esta verdad está la declaración del apóstol Pablo de que la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Busquemos por favor en el libro de Tito, en el capítulo 2, y vamos a leer los versículos 11 al 14. Dice la palabra de Dios así. Repito, Tito 2, versículo 11 al 14, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esta gracia, mis hermanos, amigos, según nos dice el apóstol Pablo, le enseña al hombre cómo vivir en la esperanza de la segunda venida de Cristo. Ahí sale la pregunta, ¿no? ¿Cuántos esperamos ansiosamente esta segunda venida de Cristo? ¿Y cómo se realizará todo eso? Pues puesto que Él es luz para todos, el Señor Jesús está empleando constantemente una gran variedad de medios para revelar a Dios y destruir las tinieblas del corazón humano. Entre estos medios se hallan también las calamidades. Jesús le habla al hombre a través de las adversidades. El profeta Amós declaró que le hablaba a Israel por medio del hambre, la sequía, las plagas de los sembrados, las epidemias y las derrotas en el campo de batalla. Los invito a que busquemos el libro de Amós, del profeta Amós, en el capítulo 4, y vamos a leer allí, mis hermanos, amigos, del versículo 6 al versículo 12. Dice la palabra de Dios así, y le pido que estemos atentos a esta lectura que nos aclara
muchas situaciones de las que estamos viviendo quizás en estos tiempos. Dice la palabra, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia por 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaba. Con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. El versículo 10 dice, envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré, oh Israel. ¿Y por qué te voy a hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Oigan este último mensaje. Dice el profeta Amós, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¿Cuántos estamos preparados para venir a este encuentro? Su bien conocido clamor, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, sugiere aún más el juicio venidero. Sin embargo, el Señor emplea también las circunstancias favorables con el propósito de mover al hombre al arrepentimiento. Busque en su Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 4, y veamos lo que nos dice allí la palabra de Dios. Dice el versículo 4, oh, menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En todo esto, el Espíritu Santo es quien hace la labor principal de la convicción. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, le pido que estemos pendientes, mis hermanos, porque vamos a estar tocando alguna cita para poder respaldar lo que la palabra de Dios nos quiere hablar en este encuentro. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 8 al 11, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún así, el pecador no debe esperar que lo invada algún sentimiento especial para responder al Evangelio. Quiero decir con esto que la persona incrédula no debe esperar sentir algo súper especial para arrepentirse y responder al Evangelio que le está siendo transmitido. El Espíritu de Dios usa la palabra para convencer a los hombres de pecado, de justicia y de juicio. De esta forma apela a la mente y a las emociones a un tiempo para llevar al ser humano a la luz verdadera. Pregunto, ¿qué paralelos existen entre la realidad de que Jesús es el Verbo
la palabra viva de Dios y el hecho de que los cristianos son el evangelio que está al alcance del hombre común para que lo lea. Pues así como Jesús es el verbo, la palabra viva que revela a Dios en medio de los hombres, también la vida del creyente está escrita con palabras que leen los hombres para hallar en ella la confirmación por la negación del mensaje de Cristo. Pablo, el apóstol, al hablarle a los corintios, les dijo que ellos eran cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Tuvo también Pablo palabras muy elogiosas para los creyentes de Tesalónica, que habían servido con tanta eficacia como encarnación del mensaje de Cristo en Macedonia, que le parecía innecesario que él hablara, porque la iglesia de Macedonia había dado el ejemplo que cuando Pablo lo visitó no hizo falta que él hablara, porque ya la iglesia había hecho el trabajo evangelístico. Eso lo pueden leer mis hermanos, mis amigos, en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículos 8 al 10. Ahora bien, el apóstol Pedro declaró que la mujer cristiana puede ganar a su esposo inconverso por su conducta, aun cuando su esposo nunca lea la Biblia ni oiga una predicación. Váyanse por favor al libro de 1 de Pedro, en el capítulo 3, y vamos a leer versículos 1 y 2. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. Y dice la palabra de Dios así: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestro marido, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces nuestra conducta, nuestra actitud puede servir el ejemplo de motivación para que tu esposo, mujer, que no es cristiano, pueda atender el llamado del evangelio. Con toda razón, alguien dijo en una ocasión: hay un evangelio según Mateo, otro según Marcos, otro según Lucas y otro según Juan, pero hay también un evangelio según usted mismo. Sin embargo, algunos creyentes son culpables de predicar otro evangelio con su conducta. Eso lo puede leer en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 4. Pues el Señor Jesús acusó a los judíos de invalidar la palabra de Dios por sus tradiciones. Palabra esta que está en el Evangelio de Marcos capítulo 7 versículo 13. Vemos también que la conducta de Lot en su casa había sido tal que el mensaje de los ángeles les pareció una locura a su yerno. Esto lo puede leer también, mi hermano, en Génesis capítulo 19 versículo 14, para no detenernos en esta cita. Se había relacionado de tal manera con la sociedad de Sodoma que había perdido toda influencia bienhechora. Lo vemos en el capítulo 9, el versículo 9 del capítulo 19 de Génesis. Por sus efectos negativos, aquella vida estaba negando la posibilidad de que fuera real el mensaje de Jehová. Esta fue la razón por la que cuando huyó de la ciudad, nadie lo siguió, porque su vida no estaba impactando a nadie por su actitud. Pero también debemos darnos cuenta que en la historia de la iglesia está llena
de casos de personas que solo han sido creyentes de nombre y en cambio con su conducta han anulado la eficacia del mensaje evangelístico. Era frecuente que los paganos fueran obligados a postrarse ante la cruz por el poder de la espada. El misionero que predicaba el amor con frecuencia se unía con el mercader que explotaba al pueblo también. Qué trágico fue el hecho de que los chinos fueran obligados a garantizar una puerta abierta para los misioneros y también para el opio en el mismo tratado de paz. Amigo, amiga que me ves, el mundo actual necesita desesperadamente que los creyentes de hoy confirmemos plenamente con nuestra conducta el evangelio que profesamos creer. Por ello, el apóstol Juan en su evangelio presenta al Señor Jesús como la gran luz del universo. Lo vemos en Juan capítulo 1, versículos 4 al 9. Busquémoslo por favor para estarlo leyendo. El evangelio de Juan capítulo 1, versículos 4 al 9, dice la palabra de Dios: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este punto. En su primera epístola, el apóstol Juan declara que los creyentes deben andar en luz como él está en luz. Pregunto, ¿se refiere aquí la palabra luz a los conocimientos? Sugiere aquí que los creyentes inmaduros, a quienes les falta conocimientos correctos, necesitan solo andar en la luz que tienen. Vale la pena tener en cuenta, mis amigos, que lo que Juan dice realmente es que andemos en luz como él está en luz, y no que andemos en la luz que tengamos cada uno. Si la palabra se refiere al conocimiento, Juan no está hablando de conocimiento parcial, puesto que con anterioridad ha dicho claramente: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, que lo vimos en 1 Juan capítulo 1 versículo 5. Ahora bien, parece evidente, sin embargo, que Juan emplea la palabra luz en este pasaje para referirse a la pureza moral más bien que al conocimiento intelectual. De esta manera, la exigencia de que el creyente camine en la luz es más una indicación de que se asuma siempre la conducta correcta que una alusión a los diversos grados de conocimiento a los que pudiera ir llegando a lo largo del camino. Los que caminan por las tinieblas viven sumidos en el pecado y apartados totalmente de la fe. La comunión con las tinieblas y la comunión con Dios y su pueblo son incompatibles. Por esto, para caminar en la luz es necesario: 1. Abandonar los hábitos de pecado al convertirse. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Puede reforzar esta palabra en 1 de Juan capítulo 2 versículo 6. Punto 2. Para caminar en la luz es necesario estar consciente de que existe una tendencia interior al pecado aún después de la conversión. Léalo en 1 de Juan capítulo 1 versículo 8.
Para caminar en la luz es necesario confesar todo pecado actual que cometamos después de la conversión. Esto está en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1. El punto 4 para caminar en la luz es necesario confiar en el poder de Dios para liberar del pecado. Lo ve en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero también para caminar en la luz es necesario aceptar cuanto Dios ha preparado para hacernos posible una vida diaria de victoria sobre el pecado. Lo lee en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Esta victoria, mis amigos, hermanos, comprende no solo que seamos libres de la culpa, sino también que estemos libres del poder mismo del pecado. Y el último punto de cómo debemos caminar nosotros en la luz es que debemos amar a nuestros hermanos. Eso lo puede ver en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 10. Mis hermanos, amigos, Dios nos ayude a caminar en su luz y en su verdad. Allí donde está, que me está oyendo, me está viendo, quiero pedirle que estemos orando para concluir. Te pido por favor un acto de reverencia para concluir con este mensaje. Padre, en el nombre de tu amado Jesús, te alabo, mi Dios, y te doy gracias, Señor, por cada uno de estas personas que en este día están oyendo este mensaje de evangelio, este mensaje evangelístico, este mensaje de paz, de amor, de esperanza, mi Dios. Tú eres la luz, Señor, y en ti no hay tinieblas. Y nos dice que todo el que andemos en tu luz, andaremos por el camino correcto de la bendición. Señor, te pido en esta hora una bendición especial para cada una de las personas que están conectadas en este canal en este día, y que tu gracia y tu misericordia estén con cada uno de nosotros. Bendícele, Señor, y que seas tú con ellos, Señor. Gracias, le habló el pastor amigo Carlos Farías de la comunidad cristiana Los Soberos. Dios lo bendiga.